También agrego algunas restricciones, tal como vimos en el proceso de comunicación, en donde considero que deben ser temáticas de nicho, como el caso del perfil de los clientes que le planteamos. A lo mejor vemos que cuando generan muchas compras algunos perfiles, algunos clientes, dadas sus características demográficas, eso implica que son libros con temáticas muy de nicho, por lo tanto quizá es algo que ha empezado a identificar TechBooks, que es una de las formas a través de las cuales genera esta atracción con el mercado, y por lo tanto se establece este lineamiento y se brinda esta restricción. Por lo tanto, es preferible evitar temas muy genéricos, es lo que comentamos, y además deben ser temas que pueden ser disfrutables visualmente, dada la diferenciación de TechBooks con otros competidores de proyectar hologramas, lo que genera una experiencia inmersiva visual más profunda. Y pues aprovechamos esta tecnología que ya tenemos. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos las restricciones que planteamos, que podíamos utilizar, y de esta manera nos aseguramos que la respuesta que nos dé el modelo de lenguaje esté más profundizada y vaya más al grano de qué es lo que buscamos. Por supuesto, siempre está la posibilidad de modificar cualquier mensaje. Si yo quisiera el contexto, agregarle más contexto, puedo venir y modificar este mensaje aquí en la opción de cambiar los prompts. Podemos meternos y hacer cualquier cambio para generar una nueva línea de comunicación. Y básicamente de eso es que trata, ¿no? El hecho de que podamos iterar implica que si a lo mejor este contexto después me doy cuenta que no fue suficiente, puedo venir, puedo meterle más contexto, o si por ejemplo aquí, vemos que tengo dos mensajes, eso implica que en su momento generé otro mensaje que la respuesta no era tal como yo la esperaba, por lo tanto, complementé la información y en ese sentido, pues generó esta iteración de modo que puedo asegurarme de obtener la respuesta que estoy buscando. Entonces, bueno, ya que le hago esta solicitud de información, la inteligencia artificial me proporciona esta respuesta, nos presenta esta tabla con posibles temáticas dirigidas a este perfil demográfico, considerando los temas de nicho y que puedan aprovechar la experiencia visual que ofrecen los hologramas de TechBooks. Entonces, aquí tenemos ya la primera lista de diferentes temáticas que pudieran cumplir con estos criterios, y también tenemos los fundamentos, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, la temática de jardines históricos, y nos comenta que esos jardines históricos son visualmente impactantes y pueden ser de interés para quienes aprecian la naturaleza y la historia. Los hologramas permitirían una inmersión en los paisajes más bellos del mundo a lo largo de diferentes épocas. Y bueno, podemos empezar a ver los fundamentos de todas estas diferentes temáticas que fueron propuestas, y básicamente así es como logramos pues generar este primer acercamiento, este primer levantamiento de información. Ahora, como comento, pues también podemos continuar trabajando en esta misma línea de comunicación que ya desarrollamos. Podemos continuar con este histórico de pues información que ya generamos. Ahora le pido que descarte las temáticas relacionadas con arte y cultura, a lo mejor por cualquier cuestión que considere que valga la pena hacer esto. Quizá no es mi enfoque o no es el enfoque del equipo comercial de TechBooks, por lo tanto se les solicita volver a presentar una tabla al respecto de haber quitado ese tipo de temáticas, y es así que pues tenemos esta nueva presentación de información. Básicamente nos vuelve a presentar las tablas, de modo que ya está excluyendo aquellas que tienen esas características de ser de arte y cultura. Ahora, aquí es en donde vamos a empezar a hablar sobre cómo podemos generar esta consulta de forma directa con un CFO, con un director de finanzas experimentado, y aprovechar toda esta información que ya se encuentra cargada detrás de estos modelos de lenguaje, que nos pudiera ser de utilidad a la hora de intentar comprender la relación de diferentes variables, de resolver algunas dudas con relación al funcionamiento de algunas prácticas, de algunas estrategias, de algunas herramientas. En ese sentido, también ese tipo de inteligencia artificial es una fuente de información y de resolución de problemas muy capaz hacia cualquier dato que nosotros brindemos y que de repente nos hayamos podido atorar en la formación de oxígeno. Podemos venir y resolver nuestras dudas con ese tipo de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primero le establezco que asuma un rol, en este caso que es un CFO experimentado y que domina cualquier tema relacionado con las finanzas corporativas, para que tenga de cierto modo algo de historia y algo de referencia al respecto de lo que ha podido haber desarrollado este rol que está asumiendo. Y le comento que su tarea
en este momento es ayudarme a resolver mis dudas al respecto de la optimización de políticas de compra para eficientar la rotación de inventarios de TechBooks. Entonces, en este momento estoy empezando a asignarle una tarea y básicamente las respuestas de la inteligencia artificial deberían de estar alineadas en busca de llegar a esta resolución que ya le estamos planteando en este párrafo. Por lo tanto, es importante nosotros, además de generar esta contextualización y de pedir que tome un rol, por ejemplo, en este caso de un CFO, de modo que las respuestas que empiece a proporcionar serían respuestas que pudieran ser proporcionadas por un director financiero. También estamos estableciendo cuál es el objetivo y estamos tratando de ser claros al respecto de este objetivo. Y una vez que nosotros podemos transmitir de forma clara este objetivo, lo que queda es básicamente dar seguimiento a la conversación, y el hecho de utilizar este tipo de prompts compuestos implica que la continuidad de la conversación va a estar pues en esta misma dirección, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa este prompt. Le comento que para entender mejor lo que quiero y necesito, siempre deberá responder incluyendo una pregunta que le ayude a entender mejor el contexto y las necesidades. Aquí buscamos aprobación de si todo está claro, si es comprensible el mensaje y si se comprende la situación a la cual buscamos llegar. Y comentamos que como experto en la materia se esperan consejos elaborados y que tengan muy en cuenta las características y necesidades particulares de las cuales estamos hablando, por lo que es importante que se realicen las preguntas correctas. Aquí estamos incitando a generar esta reflexión de la inteligencia artificial en busca de identificar esa información relevante que requiere saber para llegar a la resolución de este problema. En ese sentido, una vez que damos esta información, ya nos responde y nos pide alguna información para continuar con la consulta. En este caso, nos pregunta si pudiéramos describir brevemente cómo es el proceso actual de la compra y cuál es la frecuencia promedio de rotación de inventarios en TechBooks. En este caso, le contesto. Aquí quiero hacer un parteaguas. Podemos dejar que el modelo de lenguaje en este momento tome la batuta, tome el liderazgo de la conversación y lleve la conversación hacia donde la inteligencia artificial considere que se puede resolver ese problema, que en muchas ocasiones es la mejor opción, dejar que nos lleve. Sin embargo, cuando nosotros tenemos información adicional que en este momento, por ejemplo, la inteligencia artificial no la tiene, pero nosotros queremos a lo mejor utilizar una resolución específica o queremos hacer que la conversación y la resolución del problema se oriente hacia otro lado, podemos generar esta intervención y solicitar el enfoque al respecto de la comunicación, al respecto del tema, de una manera más particular. Aquí me di cuenta que en realidad la respuesta, era otra, había generado otra línea de comunicación. En ese sentido, vamos a tomar esta otra línea de comunicación que es a través de la cual continué dando el desarrollo de la resolución de este problema que yo planteé. Por lo tanto, vamos a ver que podemos llegar a complicar la comunicación y entrar a hablar temas más profundos y más complejos. Entonces, una vez que yo proporciono esta información, ya la inteligencia artificial me responde con la información que la inteligencia artificial considera es la adecuada para llegar a la resolución del problema que yo le planteo. Por lo tanto, ya me está hablando sobre algún método para identificar este punto de reorden y ya nos está interpretando la información, la situación que nosotros planteamos. Yo aquí le comento que la sucursal pide 300 libros nuevos cuando quedan 150 libros en stock y los libros tardan en promedio una semana en llegar a cualquier sucursal y las sucursales venden 80 libros en promedio por semana.